Buenas, encantado se encuentren por acá, tratando de continuar lo que habíamos iniciado en la sesión de hoy frente al tema del homicidio culposo en el ordenamiento penal venezolano, pero que veníamos de una explicación inicial sobre el homicidio concausal. Inclusive en la sesión anterior nos quedamos en medio de la explicación de una sentencia del Tribunal Supremo Español frente al homicidio concausal, manifestándole yo en la anterior sesión que, bueno, en esta segunda parte definitivamente sí vamos a abordar lo atinente al homicidio culposo en el ordenamiento penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y estas clases virtuales están dirigidas fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal 2, Derecho Penal Especial. En enero de 2022, clases estas que se encuentran en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual les invito se suscriban. Por otra parte, he recomendado frente al tema del homicidio, pero específicamente frente al tema del homicidio culposo, bueno, el ya clásico libro del autor colombiano Jesús Orlando Gómez López, El homicidio, en 2 tomos, pero también este reciente libro argentino, escrito a varias manos, Los homicidios culposos, publicado en 2018 por la editorial Hammurabi de Argentina. Bueno, no lo quería dejar en ascuas con respecto al tema de lo que planteaba la sentencia que estaba leyendo en la sesión anterior. A los que se incorporen a mi canal podrán darle continuidad, ubicando la otra disertación del día de hoy. En ese fallo, el Tribunal Supremo Español manifestó que nos encontrábamos frente a una circunstancia de homicidio concausal, puesto que mal se pudiera entender que la simple intención del que pretendía robar el auto a un señor de 69 años de edad, al cual se le infligieron lesiones que objetivamente tenían capacidad de muerte, pero que no lograron ese resultado, siendo tratado en un hospital, pero que como consecuencia de ese tratamiento se derivó otras enfermedades que ameritaba la ingesta de fármacos por parte de la víctima, y que el no hacerlo como consecuencia de lo que le causó la circunstancia por la cual hubo de ser tratado, bueno, eso le condujo a la muerte y fue tratado por el Tribunal Supremo Español como un caso de homicidio concausal. Ahora sí, sin más, vamos a referirnos a ese homicidio culposo que está descrito en el ordenamiento penal venezolano, en el artículo 409 del Código Penal, y que aunado a otras normas también se encuentra presente, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, cuando habla de la muerte como consecuencia de un accidente laboral. Obviamente que toda esta teoría que se estructura en el ámbito de las modalidades de la culpabilidad, en una culpabilidad dolosa y en una culpabilidad culposa, no se acompaña a partir de una diferencia de entre dolo y culpa existente en la parte general del Código Penal. Cuando se habla de la modalidad culposa de la culpabilidad, bajo las variables de negligencia, impericia o imprudencia, siempre se atiende en el caso venezolano a la especificidad del ejemplo de la parte especial del artículo 409 del Código Penal, refiriéndose al homicidio culposo. Y entonces toda la teoría que se estructura frente a la culpabilidad dividida en una modalidad dolosa o en una modalidad culposa es a partir de la referencia que se hace en ese artículo 409.
del Código Penal en el homicidio culposo. No es que yo quiera decir que todas las modalidades culposas solamente se encierran en el ejemplo del homicidio culposo. Hay muchos otros delitos culposos. Por ejemplo, el peculado culposo. Por ejemplo, la legitimación culposa de capitales. Valga abordar esos dos ejemplos porque en el caso del peculado culposo siquiera está descrito en el Código Penal, sino en la Ley contra la Corrupción, y en el caso de la legitimación culposa de capitales, bueno, se encuentra presente en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. Pero es que la descripción que se hace en el tipo del homicidio culposo en el 409 es el que permite estructurar toda esta teoría de la culpabilidad culposa por las variables y por la especificidad que se da dentro del propio tipo. Que inclusive se suele decir que dadas las cosas, dada la situación actual, dada la moda que se está dando últimamente en el caso venezolano y en otras latitudes sobre el tema del dolo eventual, casi que lo del homicidio culposo no es más que la excusa, no es más que la anécdota para poder encontrar los elementos entre un dolo o un dolo eventual o un dolo de consecuencias necesarias a partir de la excusa del propio homicidio culposo. Pero ello es inadecuado. El homicidio culposo existe, no es un fantasma. No lo vimos a medianoche o lo soñamos o fue una pesadilla. Existe como tal. Es decir, pueden darse circunstancias en las cuales no hay duda de especie alguna que estamos en presencia frente a un homicidio culposo y no encontrar todas las referencias a la ausencia de intención, pero con el resultado muerte, asumirlo por la vía del dolo eventual o asumirlo por la vía del dolo de consecuencias necesarias. Es decir, lo normal, lo ortodoxo sería entender que ante la ausencia de intención en causar la muerte de alguien, pero esa muerte causada, estaríamos en presencia del homicidio culposo si es que no se da una circunstancia de un hecho fortuito, de un simple accidente en la realización del hecho y por lo tanto la atribuibilidad por la ausencia de voluntad, por la ausencia de conciencia del sujeto activo o del supuesto sujeto activo lo exonera de cualquier tipo de responsabilidad, inclusive de la culposa. Entonces, a diferencia de otras latitudes, de otros ordenamientos jurídicos, en donde hay referencia a la culpabilidad culposa en la parte general, aquí la referencia surge desde la parte especial. Recuerden ustedes aquella especie de principio de culpabilidad dolosa que se asume a partir del artículo 61 de nuestro Código Penal. El legislador entiende que todo aquel que ha cometido un delito lo ha cometido con intención, conforme a lo que se deriva del 61. Porque cuando quiere otro tipo de responsabilidad, el legislador se toma la molestia de especificar que esa responsabilidad es prescindiendo de intención, pero con presencia de conciencia, de voluntad en la realización del hecho, pero no asumiendo la intención de afligir, sino sabiendo, representándonos que tengo una exigencia de cumplimiento, de cuido, un cuido de un objetivo, deber, de cuidado, valga la cacofonía. Es decir, realizar una actuación de manera no negligente, de manera adecuada, por pautas que se originan a partir de las normas o a partir de un rol que se asume en la sociedad. Es decir, de un riesgo que se ha asumido. Entonces, lo interesante sería entender y comenzar con ello a partir de la propia redacción, ¿verdad?, que se hace del artículo 409 del Código Penal.
Entonces, sin más, vayamos a él. Vayamos a ese artículo 409 del Código Penal. El que por haber obrado, y vamos a detenernos allí, con imprudencia, conjunción copulativa, o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o instrucciones. Entonces, vamos a quedarnos en esas modalidades de ese actuar culposo. Imprudencia. Entonces, se habla de esa culpa in agendo, es decir, realizando actos proactivos, haciendo algo. Culpa in agendo es la primera modalidad del 409, imprudencia o negligencia, culpa in omitendo, es decir, dejando de hacer lo que se me exige. Lo que se me exige desde un punto de vista legal o desde una adopción social de una pauta de conducta, de un objetivo de ver que surge, que se objetiviza, valga la reiteración, no se supone. Esencialmente en este momento yo asumí que iba a cuidar a ese niño, a pesar de que en mi descripción de cargo, por ejemplo, no se establecía, pero coyunturalmente lo asumí. Tenme acá el niño. Y entonces yo sé que no soy el padre del niño, ni la nana del niño, ni la tata del niño, pero asumí un cuidado del niño en ese momento. Ha de entenderse que debo tenerlo cargado y por imprudencia, realizando algo, por tomar un vaso de agua, dejé caer al niño, que en ese momento coyunturalmente se me dio al cuidado. Soy salvavidas y alguien me debe haber enseñado que cuando la playa está repleta de personas y alguien se está ahogando, yo sí tengo que ir a rescatarlo, pero yo debo tener el sumo cuidado de no ponerle el pie a alguien que se encuentre descansando en la arena de la playa, proliferado mucha gente en esa arena y le vaya a partir el cuello y por querer salvar a otro le ocasionó la muerte. Soy médico, conozco una lex artis, debo entender que en la operación de alguien no puedo dejar ni una gasa sucia adentro y tampoco podría dejar el bisturí, pero el que me está pasando la gasa, la instrumentista, sabe que tampoco puede darme una gasa sucia y ya se están dando cuenta del problema. Perfectamente puede haber coautoría culposa, una sumatoria de imprudencias. Ella, la instrumentista, por pasarme la gasa sucia y yo, cirujano, por dejarlo dentro de la pierna y que se gangrene y se pierda la pierna, y para completar no era la pierna que debía haber sido operada, sino la anterior. Ahí tendríamos que medir las graduaciones de esa culpa. Entonces, haciendo imprudencia o negligencia, in omitendo, debiendo yo ir a salvar, no lo hago. Debiendo yo operar a quien en ese momento llegaba a la terapia intensiva y que no podía respirar bien y que de inmediato tenía yo que incorporarle un tubo para que pudiera respirar, siendo yo el internista en la sala de terapia intensiva, no lo realizo. Entonces, el tema de las modalidades de la culpabilidad culposa. Por inobservancia, bien con impericia en su profesión. Es decir, esa impericia como desatención en una profesión puede ser
o una impericia que se esté realizando en el ámbito de una imprudencia. Es decir, fui imprudentemente imperito, porque yo, haciendo algo, no asumí lo que me exigía la profesión, arte o industria, o dejé de realizarlo negligentemente imperito, porque me lo exigía esa determinada profesión. Por inobservancia de los reglamentos, órdenes o instrucciones. Obviamente que cuando se habla de esta modalidad de la inobservancia de reglamentos, órdenes o instrucciones, siquiera allí habría una pauta de responsabilidad objetiva. Porque la inobservancia tiene que ser o una inobservancia imprudente o una inobservancia negligente, pero además en conciencia y en voluntad de la realización del acto. No por la simple inobservancia del reglamento, sino en la noción de ese reglamento. Es decir, sabía de él, sabía de lo que se me exigía, reglamento, orden o instrucción. En todo caso, en cualquiera de esas tres modalidades, no hubo la intención de haber causado esa muerte. Por cierto, eso fue lo que ocurrió, la muerte del sujeto pasivo. Y continúa la norma, haya ocasionado la muerte de alguna persona, y de aquí nos vamos con la referencia sancionatoria. Será castigado con prisión de 6 meses a 5 años. ¿Te das cuenta ese límite tan extremo que hay entre los 6 meses, límite inferior de la pena, y los 5 años como límite superior de la pena? El artículo 37 del Código Penal nos hace hablar de la dosimetría penal. Para, ante cualquiera que sea responsable de la comisión de un hecho, acudir en una variable de orden pública al término medio. Pero sería un pecado hablar de dosimetría penal en los delitos culposos. Mal se podría tomar la referencia del artículo 37 del Código Penal para tratar de individualizar la sanción del homicida culposo, porque cuando se habla de esa dosimetría se está asumiendo una noción de culpabilidad dolosa, de haber tenido la intención. Aquí, la manera de ir graduando, de ir individualizando la responsabilidad penal del homicida culposo surge a partir de la propia norma. Arreglo seguido, como la lámina está negreteado, en la aplicación de esta pena, es decir, la pena que va de 6 meses a 5 años, los tribunales de justicia apreciarán el grado de culpabilidad de la gente. Nota que habla de culpabilidad, debió haber dicho el grado de culpa. Pero como les dije, esto de la culpa surge como una referencia doctrinaria, porque el código no habla, no nomina ese homicidio culposo del artículo 409 como homicidio culposo. Surge a partir de una referencia doctrinaria y la clásica distinción entre la culpabilidad dolosa y la culpabilidad culposa. Y dice que los tribunales tienen que graduar la culpabilidad en el entendimiento que lo que alude es a graduar la culpa. ¿Cuál sería esa graduación? Y de nuevo venimos a la doctrina, ese poco de libros que tengo allá atrás. Doctrina. Y se habla desde el viejo derecho romano, de culpa grave, culpa leve y culpa lata. Algo así como decir culpa leve, límite inferior, culpa grave, límite superior de la pena, y culpa lata, término medio, atendiendo al caso en específico. Es decir, cuidado con entender
que la culpa leve será del que lo hace de forma imprudente y que la culpa lata será el que lo hace de forma negligente y que la culpa grave será el que lo hace de forma, la tercera modalidad, ¿te acuerdas? La impericia. No, señor. Puede haber culpa grave en imprudencia, culpa lata en imprudencia, culpa leve en negligencia, todas estas mezclas. Puede haber culpa lata en reglamentos, órdenes o instrucciones. ¿A qué alude esta graduación de la culpabilidad? Bueno, una culpa leve será el que haya actuado con menor imprudencia, con menor negligencia, con menor impericia. Vuelvo al ejemplo de los profesionales de la salud. Obviamente que el jefe de la cátedra de cirugía de una universidad, por tener esa condición y por haber participado en muchas intervenciones quirúrgicas, ha de tener una pericia superior que a el recién graduado como médico cirujano que apenas ha intervenido en la primera cirugía. Obviamente que tanto el recién graduado como el jefe de la cátedra de cirugía ha de saber que esa gasa sucia no se puede dejar dentro de la pierna que se está operando o el bisturí. En el caso del recién graduado podríamos hablar de una impericia leve. En el caso del jefe de la cátedra podríamos hablar o podemos hablar de una impericia grave. Profesor, pero ambos son coautores porque ambos intervinieron y se le va a aplicar pena distintiva. Pues perfectamente, porque no existe esa comunicabilidad de la circunstancia por la graduación que la propia norma le impone a los tribunales frente a la actuación imperita en concreta, el incumplimiento objetivo personal en la realización de la conducta. Es obvio que quien sea instructor de una escuela de manejo y atropella a otro en la realización de la conducción vial, ha de tener un mayor nivel de exigibilidad, de cumplimiento de objetivos deberes, porque precisamente hasta enseña a manejar que quien apenas está culminando su instrucción para la conducción y se le acaba de entregar el título de conducir. La norma indica entonces, sobre esa base, mis estimados, atendiendo el caso en concreto, iríamos a aplicar pues esa graduación de la culpabilidad, como indica el artículo 409, siendo el límite inferior de los 6 meses a 5 años. Nótese que inclusive esta pena superior de los 5 años es inferior a la pena de las lesiones gravísimas, que tiene una pena superior a los 6 años, conforme lo establece en el caso venezolano el artículo 414 del Código Penal, raro, extraño para el legislador. En todo caso, se entendería que el que está cometiendo una lesión gravísima lo está haciendo de forma intencional, y aquí existe una ausencia de intención, pero nótese la diferencia en el resultado. En un caso la lesión y en el otro caso la muerte. Por cierto que esta referencia no debería hacérsela yo a ustedes de contenido procesal, pero en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 41 de dicho Código Orgánico Procesal Penal, inclusive al que sea responsable del delito de homicidio culposo por cualquiera de las modalidades, negligencia, impericia, imprudencia, desatención normativa, es posible que se extinga la acción penal por un acuerdo reparatorio. El pago como un mecanismo para extinguir la responsabilidad penal, no purgar una pena. Por lo tanto, tanto rezagado el tema del homicidio culposo por esa posibilidad
de la no sanción en internamiento y la vía del acuerdo reparatorio en los delitos culposos contra las personas, como lo indica el numeral primero de ese artículo 41 de nuestro Código Penal. El infine del 409 nos habla de que si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte de una sola y las heridas de una o más, con tal que las heridas acarreen la consecuencia prevista en el artículo 414, es decir, las llamadas lesiones gravísimas, la pena de prisión podrá aumentarse hasta 8 años. Es decir, cuando se dé un homicidio culposo plural, es decir, por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia, se mata a más de uno, subirá la pena a la de 8 años en lugar de los 5 años, teniendo el mismo límite inferior y por lo tanto asumiéndose la misma posibilidad de la graduación de la culpabilidad entre un límite inferior y un límite superior. Profesor, y por ejemplo, frente a todos los demás delitos, los dolosos, se establece la atenuante etaria del 74.1 del Código Penal, tener entre 18 y 21 años al cometer el delito. Bueno, se aplicará, pero no asumiéndose a partir del artículo 74 del Código Penal, sino asumiéndose como una graduación de la culpabilidad en el entendimiento de que entre 18 y 21 años todavía no hay una noción plena, por decirlo de alguna forma, de ese incumplimiento del objetivo deber de cuidado. Fíjense que también se habla de una hipótesis en ese infine del 409, que se dé la muerte de una sola persona y las heridas de una o más. Es decir, que solamente se está causando la muerte culposa de uno y se está causando las lesiones gravísimas de otros. En ese caso, de las llamadas lesiones gravísimas de otro y la muerte de uno solo, son plurales las víctimas, uno muriendo y los otros lesionados de forma gravísima, pero esas lesiones producidas por una circunstancia de imprudencia, negligencia o inobservancia de instrucciones o impericia, también se ubica el aumento de la pena de hasta 8 años, superando a la pena de los 5 años, presente en el artículo 409 en su encabezado. Sigamos abordando este homicidio culposo y preguntémonos, por ejemplo, ¿por qué se sanciona la conducta culposa? Es decir, no hay un propósito de muerte, pero es que en el caso del tipo culposo no se individualiza la conducta por la finalidad, sino en la forma que se obtiene esa finalidad en la realización de una profesión, de una conducta. Es decir, se está violando un deber de cuidado en la realización de esa conducta, actuando o dejando de hacerlo. Se deja de lado el tema del deber que es exigible. Por lo tanto, es obvio que la clase subsiguiente a esta tendría que abordar el tema del dolo eventual, porque tendría que asumir las diferencias entre el homicidio intencional y el homicidio culposo, ya como un problema de representación de un resultado y también por un problema neto de probanza de dicha representación, queriendo eludir en una clase de derecho penal aspectos tan importantes dentro del derecho procesal como es el tema de la prueba. Es decir, lo importante frente a la explicación del homicidio a título de dolo eventual es no tratar de enfrascarnos en el tema probatorio a partir de la propia significación del hecho que ya se asume como tal,
Pero ya eso sería harina de otro costal que correspondería a la próxima sesión. Vamos a hablar de algunos elementos de ese homicidio culposo, reiterarlo lo que yo les había manifestado hasta ahora. No hay animus necandi, no hay ánimos de muerte con respecto a querer afligir a ese sujeto pasivo en lo que atañe a la gente. Se deriva exclusivamente por imprudencia, negligencia, impericia en la realización de la actuación del sujeto activo o la desatención normativa, pero con variable de imprudencia o negligencia. La imprudencia, como le manifesté, es una culpa in hayendo, supone una conducta positiva, un movimiento corporal. El conductor que conduce a alta velocidad y atropella a un transeúnte y le ocasiona la muerte. La negligencia, una culpa in omitendo, supone una abstención, un no hacer, una omisión, cuando se estaba jurídicamente obligado a asumir esa conducta contraria. La empresa de electricidad realiza una reparación eléctrica y por negligencia de su personal olvida cortar el flujo eléctrico y como consecuencia muere electrocutado el empleado. La impericia, como les dije, supone un efecto o carencia de los conocimientos científicos o técnicos que son indispensables para una profesión. El médico que no posee los conocimientos adecuados del cuerpo humano y en el curso de una intervención corta una arteria, lo cual provoca una hemorragia del paciente y lo conduce a la muerte. Una variable de eso que explicaré en algún momento, el homicidio a título de dolo eventual, sobre lo cual he disertado y en mi canal YouTube se encuentran muchas disertaciones de mi persona sobre el homicidio a título de dolo eventual. Pasa por entender si existe un exceso en la impericia o en la negligencia o en dónde está lo eventual del dolo eventual. ¿Ok? Si en el resultado o en la representación. Pero no quiero de verdad dejar que se me contamine la explicación del típico homicidio culposo con el tema del dolo eventual. Ahora bien, ese resultado antijurídico, que en este caso la muerte, es imprevisible. Es decir, asumiendo lo que hablaré en alguna oportunidad sobre la llamada culpa consciente, casi que yo diría que estaríamos en presencia de una culpa inconsciente, colocándolo entre comillas con sic al final, porque cuidado, es decir, en este caso no existe una representación de quien actúa de que se pudiese producir la muerte. Si existiera una representación mental de que pudiese ocurrirse la muerte, pero ya yo sé que como tantas veces lo he hecho con anterioridad, aquí puedo evitar el resultado, estaríamos en presencia de una culpa consciente. Y no me gusta la expresión de culpa inconsciente porque cuando se hablare de una culpa inconsciente, pareciera que hay un problema de ausencia de conciencia, de voluntad. Y si no hay conciencia y voluntad, no hay acción, definitivamente. Es decir, quien sea responsable por homicidio culposo es una persona que está consciente en la realización de su conducta. No se genera esto como consecuencia, por ejemplo, de un acto reflejo. No existe una enfermedad mental que coyunturalmente o generalmente releve de la libertad y de la conciencia de los actos. No nos encontramos con un problema de error. No nos encontramos con una circunstancia de inimputabilidad. Alguien es imputable y se le achaca la responsabilidad como consecuencia de no cumplir objetivos, deberes que le son exigibles, no teniendo la intención de causar esa muerte. Ahora bien, el hecho de el homicidio culposo no niega que puedan existir casos fortuitos. Es decir, una persona que sale corriendo intempestivamente de un edificio o casa y en ese instante va pasando un vehículo y lo atropella. Ya no es un problema
de atribuirle el nexo causal a un tema de imprudencia, negligencia o impericia en el agente, en el autor, estaríamos en presencia de lo que la doctrina denomina la culpa de la víctima. No como que la víctima fuera a ser responsable de su propia aflicción, sino que el resultado aflictivo a su integridad se deriva a un dominio de riesgo que le es inherente a la al propio sujeto pasivo. No podría existir un homicidio culposo agravado o calificado. ¿Ok? Porque no fue, aunque efectivamente estoy causándole la muerte a la esposa, al padre, a la madre, al hijo, al presidente de la República, no hubo la intención de hacerlo. Fue un problema de incumplimiento de objetivos, deberes, de cuidado. No hubo la utilización de esa sustancia en un sentido de veneno. No hubo el encender un fuego para querer matar a otro, sino para realizar una parrilla o qué sé yo. Es decir, no se está captando la circunstancia como una modalidad que perfeccione una intención. No se ha propuesto causar la muerte. Obviamente que mal podríamos hablar de una complicidad en el homicidio culposo. Es decir, los temas de partícipes negarían la posibilidad de la complicidad, porque la complicidad implica un avenimiento intencional en la realización antijurídica de una conducta con intención. Ahora, lo que sí podría haber es un tema de instigación o de determinación. ¿Me explico? Sabiendo yo que la persona no sabía conducir el vehículo, lo mando a que compre una cajetilla de cigarro y le entrego las llaves del vehículo, sabiendo que quien le va a abrir el estacionamiento va a ser mi enemigo. Estoy utilizando a esa persona que está actuando de forma negligente, que está actuando o de forma imprudente, ¿verdad? Aprovechándome de ella, utilizándola como medio para la muerte del otro. En mi condición de instigador o de determinador, hay la actuación de alguien que está actuando de forma culposa. Pero ello me haría a mí responsable como autor mediato, siendo el otro el autor material de forma negligente. Y obviamente no se podría hablar de tentativa de frustración en el homicidio culposo. En su responsabilidad